El salón de convergencia del Consejo Imperial flotaba sobre un abismo de estrellas. No estaba sostenido por columnas ni campos visibles, simplemente existía, suspendido en una curvatura artificial del espacio-tiempo que la especie Kar-Sun había dominado hacía milenios. Desde allí, la galaxia parecía pequeña, administrable, clasificable. El almirante supremo Bael Tarrek observaba el mapa holográfico con los apéndices cruzados detrás de su armadura ceremonial. Su cuerpo alto y anguloso estaba cubierto por placas de obsidiana sintética, grabadas con los símbolos de 12 campañas victoriosas. Ninguna derrota. El murmullo del consejo se extinguió cuando el cronista activó el registro. Procedemos al punto final de la agenda, anunció con voz neutra. Sistema Sol. Especie emergente, humanos. Clasificación propuesta, servidumbre productiva. El holograma cambió. Un punto amarillo rodeado de insignificantes líneas orbitales. Un mundo azul-verde. Frágil. Bael no sonrió. Los Kar-Sun no lo hacían. Pero su postura transmitía certeza absoluta. Nivel tecnológico, continuó el cronista, fragmentado. Militarización localizada. Sin presencia interestelar consolidada. Sin alianzas galácticas. Sin representación diplomática. Un consejero menor inclinó la cabeza. ¿Resistencia proyectada? El analista de probabilidades respondió sin emoción. Inferior al 3%. Conflictos internos constantes. Doctrinas bélicas primitivas. Psicología tribal. Bael intervino por primera vez. Entonces no es resistencia. Es ruido. Algunos emitieron un leve chasquido de aprobación. El imperio Kar-Sun no esclavizaba por crueldad. Lo hacía por eficiencia. Las especies jóvenes servían mejor como fuerza laboral dirigida que como variables caóticas. La historia había demostrado, una y otra vez, que permitir el crecimiento autónomo llevaba a guerras innecesarias. El voto, dijo Bael, es una formalidad. Las luces se atenuaron. Los símbolos de las 12 casas imperiales brillaron uno a uno. Unanimidad. La Tierra había sido condenada sin que nadie allí lo supiera. Y, mientras el Consejo pasaba al siguiente tema, una señal automática fue enviada hacia el vacío. Fase de subyugación aprobada. Flota de cumplimiento en preparación. Nadie miró atrás. El imperio Kar-Sun se había forjado sobre una verdad simple: el universo favorece a quienes eliminan la incertidumbre. Desde su mundo natal, un planeta de cielos oscuros y mares metálicos, habían aprendido que la supervivencia no dependía del coraje ni de la esperanza, sino de la predicción. Cada decisión imperial era calculada por coros de inteligencias analíticas. Cada guerra, ganada antes de comenzar. Bael Tarrek era producto perfecto de ese sistema. Había nacido durante la Guerra de los 13 Nodos, un conflicto que había extinguido 3 civilizaciones en menos de un ciclo estelar. Bael había comandado la Cuarta Armada con una precisión quirúrgica. No hubo heroísmo. No hubo discursos. Solo cumplimiento de probabilidades. Por eso, cuando observaba los informes humanos, no sentía desprecio. Sentía aburrimiento. Se fragmentan, comentó a su asistente táctico mientras revisaban grabaciones de transmisiones terrestres. Compiten entre ellos por recursos que aún no han agotado. Luchan guerras locales mientras el cosmos los observa. El asistente, una entidad biosintética llamada Kelem, ajustó los datos. Su historia muestra una capacidad inusual de violencia intraespecie. Irrelevante, respondió Bael. Dirigen esa violencia hacia adentro. Eso los debilita. El imperio había visto ese patrón antes. Cientos de veces. Las armadas Kar-Sun no necesitaban aniquilar. Llegaban, mostraban superioridad orbital, destruían infraestructura crítica y ofrecían un trato, obediencia a cambio de preservación cultural limitada. La mayoría aceptaba. Las que no,
no duraban lo suficiente para ser recordadas. ¿Alguna anomalía cultural destacable?, preguntó Bael sin interés real. Kellen dudó una fracción de segundo. Existen narrativas humanas recurrentes donde se imaginan a sí mismos como defensores del débil. Muestran apego a conceptos abstractos como libertad y dignidad. Bael emitió un sonido bajo, casi divertido. Conceptos que abandonarán en cuanto vean nuestra flota. La armada ya se reunía. 120 naves de cumplimiento. Portaórbitas. Silenciadores planetarios. Nada excesivo. Nada insuficiente. La Tierra no era especial. Solo era la siguiente. Durante décadas, la humanidad había mirado al cielo esperando señales. Radiotelescopios. Sondas. Sueños. Nunca llegó respuesta. Eso, irónicamente, fue interpretado como alivio. Cuando los primeros informes de anomalías gravitacionales aparecieron en los márgenes del sistema solar, fueron archivados como errores instrumentales. Cuando estaciones automáticas dejaron de transmitir desde el cinturón de Kuiper, se asumieron fallos técnicos. Nadie pensó en invasión. En el Imperio Kar-Sun, eso reforzó la conclusión original: una especie que no vigila su frontera no merece conservarla. El primer contacto no fue un mensaje. Fue una sombra. Una nave de observación imperial emergió cerca de Neptuno, invisible a los sensores humanos. Durante semanas, estudió. Escuchó. Analizó. Los humanos hablaban mucho. Demasiado. Transmitían arte, discusiones, música, guerras grabadas en tiempo real. Exhibicionismo cultural, clasificó el informe. Falta de conciencia estratégica. Bael leyó el resumen con atención mínima. ¿Capacidad de detección?, preguntó. Nula. ¿Capacidad de respuesta coordinada? Fragmentada por entidades políticas múltiples. Bael autorizó la siguiente fase. Envíen el ultimátum. El mensaje fue transmitido en todos los idiomas humanos conocidos, usando sus propios satélites como repetidores. No fue cruel. No fue amenazante. Fue administrativo. La especie humana queda bajo jurisdicción imperial. Toda resistencia será considerada ineficiente. Colaboración garantiza supervivencia. Durante exactamente 37 minutos, la Tierra guardó silencio. Luego, el caos. Gobiernos reunidos de emergencia. Sistemas colapsados por tráfico informativo. Multitudes mirando al cielo. Desde la perspectiva Kar-Sun, fue decepcionante. Esperaba pánico organizado, comentó un consejero. Obtuvimos pánico improvisado, respondió Bael. Aún mejor. No detectaron la otra reacción. La que no gritó. La que no transmitió. La que simplemente observó y recordó. 72 horas después del ultimátum, la flota imperial cruzó la heliopausa. 120 naves formaron una geometría perfecta alrededor del plano eclíptico. Sus motores deformaban la luz. Su presencia alteraba mareas gravitacionales. Desde Marte hasta la Tierra, los humanos pudieron verlas. El Consejo Imperial observó en tiempo real. No hay formación defensiva, informó Kellem. Ninguna flota visible. Como se predijo, dijo Bael. Están decidiendo quién se rinde primero. El protocolo exigía una demostración mínima. Una nave avanzó. Un solo disparo de precisión. Un satélite fue reducido a partículas. Infraestructura simbólica neutralizada, anunció el cronista. Esperando respuesta. La respuesta llegó. Pero no como esperaban. No fue un ataque. No fue una súplica. Fue un mensaje corto, transmitido desde un punto no identificado. Recibido. Nada más. Algunos consejeros intercambiaron miradas incómodas. ¿Eso es todo?
Preguntó uno. Bael frunció los apéndices faciales. Es irrelevante. Procedan con la fase 2. La fase 2 implicaba desembarcos controlados. Centros urbanos seleccionados. Demostraciones de fuerza localizadas. La armada comenzó a moverse. Y, por primera vez en la historia registrada del Imperio Kar-Sun, uno de los analistas de probabilidad sintió algo parecido a la duda. No pudo cuantificarla. No pudo justificarla. Solo ajustó los modelos. Y observó cómo, inexplicablemente, el margen de error comenzaba a crecer. Mientras la flota imperial se redistribuía, pequeñas anomalías comenzaron a aparecer. Señales humanas que no coincidían con ningún patrón previo. Movimientos orbitales no anunciados. Silencio donde antes había ruido. Están apagando sistemas, informó Kelem. De forma coordinada. Intentan ocultarse, dijo un consejero. Inútil. Bael no respondió de inmediato. Recordó campañas pasadas. Especies que gritaban. Especies que atacaban sin pensar. Especies que suplicaban. Los humanos estaban callando. ¿Registros históricos comparables? Preguntó finalmente. Kelem tardó más de lo habitual en responder. Solo uno, almirante. Una civilización extinta hace 6000 siglos. Apagaron todas sus transmisiones antes de lanzar una ofensiva asimétrica. El salón quedó en silencio. ¿Resultado? Preguntó Bael, despacio. Infligieron pérdidas significativas antes de ser aniquilados. Bael asintió. Entonces la lección permanece. El silencio no lo salvó. La flota avanzó. Desde la tierra, nadie respondió. Pero, en hangares subterráneos, en astilleros ocultos, en estaciones que oficialmente no existían. La humanidad se preparaba. Y el almirante Bael Tarek, conquistador de mundos, no sabía que ya había cometido su primer error. No al votar. No al atacar. Sino al creer que nadie lucharía. El primer descenso Kar-Sun ocurrió sobre una ciudad costera que los archivos humanos llamaban Veracruz. No por valor estratégico. No por recursos. Sino por simbolismo. Las naves imperiales atravesaron la atmósfera como cuchillas silenciosas. No hubo explosiones iniciales. No era necesario. La doctrina imperial favorecía la dominación psicológica antes que la destrucción. Miles de humanos observaron desde tierra. Algunos grabaron. Otros huyeron. Muchos simplemente se quedaron inmóviles, mirando el cielo que se oscurecía con geometrías imposibles. Desde la nave de mando, el comandante de desembarco Raalkes activó los escudos cinéticos. No detecto fuego antiaéreo, informó. Ninguna respuesta militar visible. Como se predijo, respondió Bael desde órbita. Proceda. Las compuertas se abrieron. Unidades de pacificación descendieron en columnas ordenadas. Altas. Metálicas. Perfectas. Sus armas no estaban levantadas. Aún. Los humanos reaccionaron de forma inconsistente. Algunos se arrodillaron. Otros gritaron insultos incomprensibles. Un pequeño grupo avanzó con banderas blancas improvisadas. Raalkes observó todo con fría curiosidad. Son emocionalmente inestables, dijo. Carecen de protocolo unificado. Un traductor imperial proyectó el mensaje estándar, amplificado por drones flotantes. La resistencia es estadísticamente inviable. Cooperen. Un humano respondió. No con palabras. Con una acción. Un anciano dio un paso al frente y dejó caer un objeto metálico al suelo. Un arma primitiva. Manual. Obsoleta. Otros lo imitaron. Están desarmándose, informó un oficial. Sumisión voluntaria.
Raalke sintió una oleada de satisfacción profesional. Aseguren el perímetro. Inicien registro biométrico. No detectaron el detalle que escapaba a sus modelos. Los humanos que se rendían no eran soldados. Y los que no estaban allí, tampoco. Durante los siguientes ciclos, escenas similares se repitieron en otros puntos del planeta. Desembarcos limpios. Mínima resistencia. Cooperación parcial. Los informes fluían hacia la órbita con una consistencia tranquilizadora. Índice de control territorial, 62%, anunció Kelem. Proyección total en 4 ciclos planetarios. El Consejo Imperial expresó aprobación. Una campaña ejemplar, declaró un consejero. Económica. Precisa. Bael aceptó el elogio con un leve gesto. La humanidad confirma todos nuestros supuestos. Pero, incluso mientras lo decía, observaba datos que no encajaban del todo. Las transmisiones humanas habían disminuido drásticamente. Las redes globales, antes caóticas, ahora estaban fragmentadas en nodos aislados. Las ciudades controladas cooperaban demasiado bien. No hay insurgencia, comentó Raalke desde superficie. Ningún intento serio de sabotaje. Porque aún no comprenden la inevitabilidad, respondió Bael. Cuando la acepten por completo, el orden será absoluto. Sin embargo, en un sector del mapa táctico, una región permanecía oscura. Explique esto, ordenó Bael señalando el vacío informativo. Kelem procesó. Zonas de silencio total. Sin señales electromagnéticas. Sin actividad detectable. Coinciden con regiones montañosas, oceánicas profundas y instalaciones militares conocidas. Un consejero se inclinó hacia adelante. ¿Están ocultándose? Están retirándose, corrigió Bael. Diferencia sutil. La flota imperial había enfrentado retiradas antes. Siempre terminaban igual. Envíen sondas, ordenó. Nada agresivo. Solo observación. Las sondas no regresaron. La pérdida de sondas no era, en sí misma, alarmante. El espacio humano estaba saturado de desechos orbitales, tormentas electromagnéticas y sistemas antiguos. Pero la segunda tanda tampoco regresó. Anomalía confirmada, informó Kelem. Interferencia activa. De origen humano. El silencio se apoderó del puente de mando. Imposible, dijo un oficial. No poseen tecnología de interferencia cuántica. No la poseían, corrigió Bael lentamente. Al menos, no la habíamos catalogado. En la superficie, Raalke comenzó a notar cambios sutiles. Patrullas imperiales desaparecían en zonas rurales. Drones dejaban de transmitir sin señales de combate. Humanos cooperativos evacuaban áreas horas antes de incursiones programadas. Hay filtraciones, informó. Nos anticipan. ¿Cómo? Preguntó Bael. No tienen acceso a nuestros canales. Kelem respondió con una probabilidad incómoda. Tal vez nunca necesitaron acceso. Tal vez solo aprendieron a observar. El primer enfrentamiento real ocurrió al anochecer, en una instalación industrial abandonada. Una unidad imperial entró sin oposición. Las luces se encendieron. Las puertas se sellaron. Y entonces, el espacio se rompió. No fue un arma conocida. No fue energía dirigida. Fue una ausencia repentina de estabilidad gravitacional. Las armaduras imperiales colapsaron hacia adentro. Sistemas de soporte fallaron. Comunicaciones murieron en silencio. Cuando la señal volvió, no quedaba nadie con vida. Raalke observó la grabación una y otra vez. Eso no fue tecnología civil. No, admitió Bael. Fue un mensaje. Por primera vez, el Imperio Karsun intentó un contacto directo no coercitivo. Un canal abierto.
Una solicitud formal. La respuesta llegó desde una fuente inesperada, una estación orbital que los humanos habían declarado obsoleta décadas atrás. La imagen se estabilizó lentamente. Un humano apareció en pantalla. Uniforme sencillo. Sin insignias visibles. Cabello entrecano. Mirada firme. Soy la comandante Elena Ruiz, dijo. Represento a la Fuerza de Defensa Planetaria Unificada. Un consejero rió suavemente. ¿Unificada? Susurró. Fascinante ficción. Bael levantó un apéndice. Habla. Ruiz inclinó la cabeza, apenas. Recibimos su ultimátum. Lo analizamos. Y lo rechazamos. Sus acciones indican lo contrario, respondió Bael. Han cooperado. La humana no negó. Les dimos lo que esperaban ver. Silencio. Ustedes creen que la fuerza es solo poder visible, continuó. Flotas. Armas. Control orbital. Nosotros aprendimos hace mucho que la verdadera fuerza es adaptación. Bael estudió su rostro. No vio miedo. Vio cansancio. Están condenando a su especie, dijo. Ruiz suspiró. Tal vez. Pero no solos. La transmisión se cortó. Minutos después, 3 naves imperiales perdieron sincronización de salto simultáneamente. Nunca reaparecieron. El Consejo Imperial se reunió de emergencia. Las probabilidades ya no eran elegantes. Los modelos divergían. Las certezas se erosionaban. Pérdidas acumuladas, 7%, informó el cronista. En aumento. Inaceptable, dijo un consejero. Autoricen aniquilación selectiva. Bael permaneció en silencio por un largo momento. Recordaba la voz humana. La calma. La ausencia de desafío vacío. No, decidió. Aún no. ¿Duda, almirante? Preguntó a alguien, incrédulo. Bael finalmente habló, y su voz resonó en el salón. No dudo. Aprendo. El Imperio Karsu nunca había temido a una especie emergente. Pero ahora, por primera vez, comenzaba a respetarla. Y en ese respeto nacía algo nuevo. Algo peligroso. Algo que el almirante Bael Tarek jamás había sentido antes de una campaña. Incertidumbre. El Imperio Karsu no creía en errores morales. Solo en errores de cálculo. Por eso, cuando el Consejo aprobó la directiva de ejemplo, nadie la llamó castigo. La llamaron corrección. Objetivo, declaró el cronista, centro poblacional secundario. Capacidad simbólica moderada. Valor estratégico mínimo. Bael observó el planeta desde la órbita. Había estudiado la historia humana lo suficiente para reconocer el patrón. Escogen un objetivo que no altere la producción global, dijo. Pretenden quebrar voluntad sin provocar martirio. El consejo asintió. La ciudad se llamaba San Pedro del Desierto. Un núcleo industrial pequeño. Familias. Infraestructura civil. La flota imperial desplegó un solo silenciador orbital. Un disparo. Controlado. Preciso. La atmósfera se iluminó brevemente. Luego, el silencio. No hubo explosión visible desde el espacio. Solo un colapso térmico instantáneo. 180.000 humanos murieron en menos de un segundo. Corrección ejecutada, anunció el cronista. Esperamos rendición total en los próximos ciclos. Por primera vez desde el inicio de la campaña. No hubo respuesta humana inmediata. Ni mensaje. Ni transmisión. Ni protesta. Bael sintió un peso extraño en su núcleo torácico. ¿Reacción emocional global? Preguntó. Kelem tardó en responder. Anómala, almirante. No hay pánico masivo.
No hay colapso social. Los indicadores muestran coherencia. Explique. Están sincronizándose. Bael giró lentamente hacia el holograma de la Tierra. Entonces, dijo en voz baja, acabamos de cometer el error final. La respuesta no llegó desde la Tierra. Llegó desde todas partes. El primer evento fue casi imperceptible. Una fluctuación en el espacio profundo, fuera del plano galáctico habitual. Luego otra. Y otra más. Detectamos firmas de salto no convencionales, informó un oficial. No coinciden con ningún modelo FTL conocido. Bael se incorporó. ¿Cantidad? Kellen procesó en silencio durante varios segundos. No puedo determinarla con precisión. No siguen geometría de flota. ¿Entonces? Entonces no es una flota. El espacio se abrió. No como una herida violenta, sino como una decisión tomada con absoluta certeza. Estructuras humanas emergieron del vacío. No eran elegantes. No eran simétricas. Eran funcionales. Brutales. Diseñadas para sobrevivir donde nada más lo hacía. Identificación visual, ordenó Bael. Las pantallas mostraron cascos ennegrecidos. Marcas de batallas antiguas. Naves que no llevaban insignias, solo números. Son plataformas militares, susurró un consejero. Pero no siguen doctrina estándar. Porque no están aquí para una guerra estándar, respondió Bael. La voz humana regresó al canal abierto. La comandante Ruiz. San Pedro del Desierto, dijo. Ese fue su error. Fue una corrección, replicó Bael. No, respondió ella. Fue una declaración. Las naves humanas comenzaron a moverse. No en formación. No en líneas claras. Se dispersaron. Están rompiendo coherencia de batalla, observó un oficial imperial. Es un caos táctico. No, dijo Bael lentamente. Es caza. El primer enfrentamiento duró 4 segundos. Una nave imperial intentó fijar objetivo. El espacio a su alrededor colapsó en un pozo de energía negativa. El casco se plegó sobre sí mismo. Desapareció. ¿Arma gravitacional?, gritó alguien. No, respondió Kellen. Manipulación local de constantes físicas. El pánico comenzó a infiltrarse en el puente. Las naves humanas no disparaban de inmediato. Se posicionaban. Aislaban. Esperaban. Están dividiendo la flota, dijo Bael. Nos separan de nuestros propios apoyos. Las comunicaciones imperiales fallaban en cascada. Unidades enteras quedaron ciegas. Y entonces, el fuego comenzó. Rayos de energía compactada atravesaron escudos como si no existieran. Drones imperiales fueron neutralizados por enjambres humanos autónomos. Sistemas de salto se apagaron uno por uno. Repliegue, ordenó un consejero. No pueden, respondió Kellen. Nos han anclado al espacio local. Bael observó cómo una de las 12 naves insignia era rodeada. Un mensaje humano apareció en su canal privado. Esto es por San Pedro. La nave explotó en silencio absoluto. No hubo celebración humana. No hubo gritos de victoria. Solo eficiencia. El Imperio Karsun, que nunca había perdido una armada completa, empezaba a caer. Los modelos colapsaron. Las probabilidades dejaron de converger. Estamos perdiendo el control del escenario, admitió finalmente el cronista. Bael permanecía inmóvil, observando la destrucción de su flota con una claridad terrible. No, corrigió. Nunca lo tuvimos. Por primera vez, entendió. Los humanos no luchaban por expansión. Ni por dominio. Ni por prestigio. Luchaban por memoria.
Cada nave humana destruida era reemplazada por otra. Cada pérdida imperial era irreparable. ¿Cuántas plataformas humanas estimamos?, preguntó Bael. Kellen respondió con algo cercano al miedo. Indeterminado. Han movilizado reservas que no estaban asociadas a la Tierra. Colonias ocultas. Astilleros móviles. Alianzas no declaradas. Entonces nunca estuvieron solos, susurró Bael. Nunca, confirmó Kellen. Solo estaban esperando. El Consejo transmitió una orden desesperada. Soliciten cese de hostilidades. Ofrezcan retirada. Bael cerró los ojos. No nos escucharán. Y tenía razón. La batalla había terminado. No porque la humanidad hubiera destruido toda la flota imperial, sino porque ya no era necesario. Restos de naves Kar-Sun flotaban como reliquias rotas. Los sobrevivientes habían sido desarmados, neutralizados, aislados. Bael Tarrek observó el vacío desde una cápsula de contención humana. La comandante Ruiz apareció nuevamente en pantalla. Ustedes pensaron que nadie lucharía, dijo. Porque nunca entendieron que somos. Explíquelo, pidió Bael. Para el registro. Ruiz asintió. Somos una especie que sobrevive a lo imposible. Que recuerda cada pérdida. Que no olvida a sus muertos. Hizo una pausa. Y cuando alguien decide que somos propiedad, respondemos. Bael inclinó la cabeza. El imperio suplicará perdón, dijo. No, respondió Ruiz con calma. Aprenderá silencio. La transmisión terminó. La armada imperial había caído. Y la galaxia acababa de despertar. El campo de batalla quedó en silencio. No un silencio vacío, sino uno pesado, saturado de consecuencias. Fragmentos de naves Kar-Sun giraban lentamente, atrapados en órbitas artificiales creadas por la misma tecnología humana que había desmantelado a la armada imperial. Cada resto era una prueba flotante de lo impensable. La humanidad no celebró. En los centros de mando repartidos por el sistema solar, hombres y mujeres permanecían de pie, mirando pantallas apagarse una por una. No había vítores. No había alivio inmediato. Solo respiraciones contenidas y manos temblorosas que, poco a poco, soltaban los controles. La comandante Elena Ruiz se quitó los auriculares. Sus hombros descendieron apenas unos centímetros, como si el peso de semanas, años, de preparación finalmente se hubiera permitido caer. ¿Estado general?, preguntó. Un oficial respondió, con voz cansada. Flota defensiva, 74% operativa. Pérdidas humanas, dentro de lo proyectado. Ruiz cerró los ojos. Dentro de lo proyectado no significaba aceptable. Nunca lo era. En un monitor secundario, una lista de nombres comenzó a desplazarse lentamente. No era pública. No sería transmitida. Era solo para ellos. Para recordar. Bael Tarrek permanecía inmóvil dentro de la cápsula de contención. No estaba encadenado. No era necesario. La derrota había sido completa, y los Kar-Sun respetaban la realidad por encima de todo. Alrededor de él, observadores humanos trabajaban en silencio. No había burla. No había insultos. Eso, más que cualquier castigo, lo perturbaba. ¿Por qué no nos destruyen?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. El humano frente a él, un civil, según los registros, levantó la vista. Porque no era el objetivo. Nuestro imperio los habría aniquilado, replicó Bael. Para evitar represalias futuras. El humano negó lentamente. Esa es la diferencia fundamental entre ustedes y nosotros. Bael procesó la respuesta durante largos segundos. La humanidad posee el poder para dominar, dijo. ¿Por qué no hacerlo?
El civil se acercó un poco más a la cápsula. Porque sabemos lo que cuesta. Porque ya vivimos en un mundo donde alguien creyó tener ese derecho. Bael recordó San Pedro del Desierto. Por primera vez desde su gestación, sintió algo que no podía reducir a cálculo. Vergüenza. En los días siguientes, los restos del Consejo Imperial transmitieron un solo mensaje al resto de la galaxia. La campaña sobre la Tierra ha terminado. El Imperio Karzun reconoce su error. No fue una disculpa. Fue una advertencia. Para sí mismos. La humanidad habló ante la galaxia no desde un trono, ni desde una flota en formación. Habló desde la Tierra. Una transmisión abierta, sin interferencias. Sin armas visibles. Solo una mujer, de pie frente a un fondo oscuro salpicado de estrellas. Elena Ruiz no llevaba uniforme. A todas las civilizaciones que observan, comenzó. Hoy no celebramos una victoria. Lamentamos una necesidad. Hizo una pausa. Dejó que el silencio viajara más lejos que cualquier señal amplificada. No buscamos expansión. No buscamos tributo. No buscamos obediencia. Su mirada se endureció apenas. Pero tampoco aceptaremos cadenas. Mostró un símbolo. No una bandera. No un emblema militar. Un conjunto de nombres. Esto es lo que defendemos. Personas. Hogares. Memoria. La transmisión terminó sin amenazas. Sin condiciones. Solo con una verdad expuesta al vacío. En los ciclos que siguieron, la galaxia cambió su forma de observar. Rutas comerciales evitaron el espacio humano, no por miedo, sino por respeto cauteloso. Imperios antiguos ajustaron doctrinas. Civilizaciones jóvenes archivaron una nueva lección en sus mitologías nacientes. No todas las especies que parecen divididas están débiles. No todo silencio es rendición. La Tierra no se convirtió en capital galáctica. No lideró coaliciones. No exigió tratados inmediatos. Fortificó. Observó. Esperó. Porque la humanidad sabía algo que el Imperio Karzun había aprendido demasiado tarde. La paz no es ausencia de guerra. Es la certeza de que, si vuelve, no estará solo. Años después, una nave exploradora alienígena pasó cerca del antiguo campo de batalla. Los restos aún estaban allí. No como monumentos. No como amenazas. Como advertencias silenciosas. Dentro de una cápsula sellada, conservada como parte de un acuerdo histórico, un antiguo almirante imperial observaba las estrellas pasar. Bael Tarek, conquistador de mundos, derrotado por una especie que creyó incapaz de luchar. Cerró los ojos. Y por primera vez en su larga existencia, comprendió la verdadera ecuación del poder. No era fuerza. No era número. Era voluntad compartida. Y eso no se puede esclavizar.